Bienvenidos. Esta videoclase trata sobre operaciones combinadas en Q. Observamos este ejercicio donde hay varias operaciones combinadas en Q. Aquí arriba hay una adición entre otra diferencia, dividido a su vez entre una adición de fracciones con diferente denominador entre una multiplicación de fracciones. Vamos a comenzar a resolver. Para eso vamos a simplificar donde se pueda simplificar. Esto va a ser igual. Observemos. Aquí en esta parte veo que se está multiplicando 6 cuartos por 7 cuartos. Pero 6 cuartos se puede simplificar ya que el numerador y el denominador son números pares. Cabe destacar también que en esta adición de fracciones con diferente denominador puedo sacar el mínimo común múltiplo entre 6 y 3. Lo coloco aquí. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es igual a 6. Eso quiere decir que en la parte de aquí arriba el mínimo es 6. Vamos a copiarlo. Aquí el mínimo es 6. 6 entre 3 es 2. Por 2, 4. Queda 4. 6 entre este 6 es 1 multiplicado por 5 es 5. Coloco la adición. Igual pasa en la parte de abajo. El mínimo común múltiplo entre 6 y 3 es 6. Repito la operación. Coloco el mínimo que es 6. 6 entre 6, 1 por 1, 1. Menos 6 entre 3 es 2 por 2, 4. Dividido mi raya aquí de fracción. Y aquí el mínimo entre 7 y 8, vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 7 y 8 es 56. Copio aquí el denominador 56. 56 entre 7 es 8 por 2, 16. Más 56 entre 8 es 7 por 7, 49. Y aquí simplifico. Mitad de 6 es 3. Mitad de 4 es 2 por 7 cuartos. Puedo continuar aquí. Esto es igual. Raya de fracción principal y adiciono 4 adicionado con 5, su suma da 9 entre 6. 1 menos 4. Si tengo un bolívar y debo 4, quedo debiendo 3 sobre 6. Copio la división. Raya de fracción principal. Ahora adiciono 16 más 49. Vamos a ver cuánto es adición. Su suma va a dar 6 más 9, 15. 1 más 4, 5 y 1, 6. 65 sobre 56. 3 por 7, 21. Hago la multiplicación, que es la multiplicación de dos fracciones, numerador por numerador. 7 por 3, 21. Y 2 por 4, 8. Ahora cabe destacar que la división cuando está así o cuando está así son las mismas. Esto es igual a esto. Lo importante es que el numerador, aquí la fracción del numerador, quede igual por el de la fracción del denominador volteado. Igual aquí. La fracción que está en el dividendo queda igual por la que está en el divisor queda volteada, o sea, su recíproco, D sobre C. Se cuenta que A sobre B se ha colocado igual por la de aquí volteada.
D va para arriba y C va para abajo. Y hago mi producto igual aquí. Continuamos. Esto va a ser igual. Y hago la de arriba queda igual. La fracción que está aquí arriba queda igual. Queda 9 sextos. Más entre menos es menos. Copio aquí el menos adelante. Más entre menos es menos. Por la de abajo volteada o su recíproco. 6 sobre 3. Dividido. Ahora hago también lo mismo aquí. La de aquí arriba queda igual. Entre 56 por. Y aplico aquí el recíproco. 8 sobre 21. Cabe destacar que este factor es igual al factor que está aquí abajo. El factor que está en el numerador es igual al factor que está aquí abajo. Se puede cancelar. Aquí me queda menos 9 tercios. Vamos a colocarlo aquí. Es igual a menos 9 tercios. Esta es una fracción entera. ¿Por qué? Porque 9 entre 3 es 3. Dividido entre, observemos, 56 se puede colocar como 2 factores, ¿verdad? Porque 56 es exactamente igual a colocar aquí 56 es igual a 7 por 8. Puedo colocar ese factor aquí. 56 lo paso a un factor. Cuando se puede hacer, se hace. Coloco 56 es 8 por 7 o 7 por 8. Arriba 8 entre 21. Observen. Este factor, saco que este factor te queda menos 9 tercios. Aquí está. 65 sobre 56. Aquí está. Pero el 56 lo he colocado como 2 factores. 8 por 7. ¿Para qué lo hago? Para cancelar este factor con este factor. Vamos a hacerlo. Aquí puedo cancelar este con este. Esto es igual. Ahora hago la operación aquí de esta fracción entera. 9 sobre 3 es menos 3. O 9 dividido entre 3 es menos 3. Menos 3. Dividido entre 65 sobre 7 por 21. Vamos a colocar aquí 7 por 21. Observemos que hemos caído a esta estructura al final. Esto A sobre B viene siendo menos 3 y C sobre D viene siendo 65 entre 7 por 21. Esto es igual a el de aquí queda igual. El que está aquí queda igual por esta definición. A sobre B viene siendo menos 3. O sea, aquí me queda menos 3 porque aquí abajo está yo sobre 1 por, ahora coloco, invierto 7 por 21 sobre 65. Esto es igual a menos 3 por 7, 21. Aquí te queda 21 por 21 sobre 65. Esto es igual a menos, vamos a coger aquí el rol, pero está 21 al cuadrado, porque 21 por 21 son dos factores igual. Este 21 al cuadrado sobre 65. Si multiplicamos 21 por 21, aquí voy a hacer es 1, 2, ¿verdad? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Este es 1, 4, 4. Al final yo puedo expresar esto como
65. O sea que toda esta expresión es igual a menos 441 sobre 65. Cabe destacar que estas operaciones se han resuelto como sabemos ya resolver esto, como lo hemos aprendido en las otras videoclases. Se va trabajando cada sección por separado, se simplifica donde se tiene que simplificar y aplicamos esta definición de división de fracciones. Cabe destacar que esta división es igual a esta, o sea que esto que está aquí es equivalente a esto. Hasta aquí esta videoclase.